El anhídrido acético es un líquido incoloro y transparente con un fuerte olor a ácido acético. Este olor se debe a su reacción con la humedad del aire, ya que es un anhídrido. Es un anhídrido bastante curioso, ya que no es simplemente un ácido sino un H2O. Son dos moléculas de acetato unidas por un oxígeno. En la industria es muy usado para acetilar compuestos. Se usa para fabricar aspirina, paracetamol, acetato de celulosa, entre otros. Yo lo voy a usar para acetilar aminofenol. El aminofenol, al ser acetilado, va a producir acetilaminofenol, también conocido como paracetamol. Para comenzar, tengo que pesar 46 gramos de acetato de sodio anhidro. A pesar de que en teoría es anhidro, a lo largo de los meses pudo haber absorbido pequeñas cantidades de agua. Ya que el anhídrido acético es extremadamente sensible al agua, debo retirar casi cualquier rastro de agua. Para ello, después de pesarlo, lo meto al horno a unos 250 grados por una hora. Una vez seco el acetato de sodio, lo traspaso a un matraz mientras aún está caliente. Para limitar su contacto con la humedad, al finalizar la transferencia sello el matraz con un tapón. La reacción que llevaré a cabo será extremadamente exotérmica, así que sumerjo el matraz con acetato de sodio en un baño de hielo. Una vez que todo está bien frío, monto un aparato de reflujo para condensar cualquier vapor que intente escapar. El condensador primero lo tapo con un poco de film de plástico. A continuación voy a liberar a un demonio, a la estrella de esta reacción. Tenía mi cloruro de azufre en unas ampollas en ese recipiente con arena por si se llegaban a romper. Para comenzar con la reacción, añado el dicloruro de azufre al acetato de sodio. La primera adición fue tan exotérmica que una columna de vapor fue producida reventando el film. Es precisamente por esto que no debemos usar un tapón, ya que este pudo haber volado y reventado en el techo. Antes de la segunda adición tuve que esperar a que todo se enfriara. Por cierto, no uso el embudo de adición porque no quería contaminar todo ese instrumental difícil de limpiar con azufre. Esto se puede hacer perfectamente de esta manera, con mucho cuidado. Una vez que todo estaba frío, añado la segunda ampolla de cloruro de azufre. Mezclé todo muy bien con una varilla de vidrio y seguro que nadie se espera lo que sigue. Añado la última ampolla de cloruro de azufre y mezclo. Una vez que todo fue añadido, conecté una trampa de humedad al aparato de reflujo. De esta forma los gases generados en la reacción podrán salir, pero la humedad no podrá entrar.
Cambio el agua fría por agua a temperatura ambiente y comienzo a calentar. Lo que vamos a hacer aquí va a ser calentar la reacción para formar un intermediario llamado diacetato de ditío. Lo vamos a hacer en agua caliente para no llegar a producir el anhídrido aún. Lo que queremos lograr aquí es una reacción completa. Yo me ayudé de un soplete para acelerar la calefacción. Una vez que el agua comenzó a hervir, dejé que todo reaccionara por aproximadamente una hora. Pasada una hora, quito el agua caliente y cambio el aparato de reflujo por un aparato de destilación de ruta corta improvisado. Una cosa curiosa fue que cuando calenté el agua se puso turbia. Seguramente se debe a que la solubilidad del hidróxido de sodio disminuye al aumentar la temperatura. Al aparato de destilación igual conecto una trampa de humedad y comienzo a calentar directamente sobre la placa calefactora. En este paso vamos a descomponer el diacetato de ditío en anhídrido acético, azufre y dióxido de azufre. El dióxido de azufre es tóxico y además de este se liberarán un montón de compuestos organosulfurados, así que me puse protección respiratoria adecuada. Para enfriar el aparato de destilación le pongo un poco de papel mojado. Una vez que todo estuvo arriba de los 200 grados, ayudé la reacción a comenzar con un soplete. Esto no es muy recomendable, pero bueno. Ese matraz de todas formas iba a ser imposible de limpiar. Comencé a recolectar un líquido turbio y amarillo que hervía aproximadamente a 125 grados Celsius. Esto no es para nada puro, pero le quitaré ese color después. Una vez que se dejó de producir anhídrido acético, retiro el matraz de recolección y sello el matraz con un tapón. El matraz de reacción pues, bueno, parece un crimen de guerra, la verdad. Voy a guardar el anhídrido acético impuro en ampollas hechas con tubos de ensayo. Esto lo hago para protegerlo del aire mientras limpio la cristalería que, bueno, fue todo un desafío.
Por cierto, si fallamos en sellar una de estas ampollas, no hay que asustarse. Simplemente dejamos que se enfríe, la traspasamos a otra ampolla y la sellamos. Y también hay que tener mucho cuidado de no derramar nada, como yo. Por suerte, para neutralizar esta mezcla pestosa basta con añadir agua. Para asegurarme de que obtuve algo, puse un poco de producto en un tubo de ensayo. Al tubo añado un poco de bicarbonato de sodio. Un excelente indicio de que no obtuve simplemente ácido acético fue que no hubo efervescencia. Al añadir un poco de agua se produce una efervescencia bastante potente. En la práctica esto no debería de ser así, sin embargo mi producto tiene cloruro de azufre que al reaccionar con el agua produce ácido clorhídrico y ácido sulfuroso. Lo que sigue es limpiar la cristalería que... bueno, eso ya lo haré fuera de cámara. Por si alguien se preguntaba, utilicé un baño de hipoclorito de sodio. Después lavé la cristalería con agua y jabón y lo terminé con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno, concentrados e hirviendo. Esto destruye el azufre por completo. Después de 6 horas tallando la cristalería ya es otro día. Para purificar mi producto primero peso aproximadamente 15 gramos de acetato de sodio. Igual que al principio lo meto al horno a 250 grados por 1 hora. Mientras el acetato de sodio se enfría, preparo un baño de aceite mineral. Yo utilicé aceite para bebé, pero la única diferencia es que este tiene fragancia. Vamos a usar aceite para no quemar nada, pero poder hervir el anhídrido acético. De igual forma, conecto un aparato de reflujo con una trampa de humedad. Al matraz añado el anhídrido acético. Es muy importante esperar a que el acetato de sodio se enfríe al menos 100 grados antes de añadirlo, ya que nuestro producto tiene varios gases inflamables, entre ellos sulfuro de hidrógeno. Estos pueden alcanzar su temperatura de autoignición si añadimos el acetato de sodio tan caliente. Añado el acetato de sodio al anhídrido con mucho cuidado. La adición la tuve que completar a través del condensador porque todo se calentó demasiado. Comencé a calentar el aceite. Mi idea era dejarlo por aproximadamente 30 minutos para que la conversión se completara.
Aproximadamente 15 minutos después pude observar un líquido completamente incoloro y transparente haciendo reflujo. Esto es una importantísima señal de que todo ha funcionado. También el olor a basura dejó de ser emanado del reactor. Pasados los 30 minutos, dejo que todo se enfríe hasta unos 40 grados y conecto un aparato de destilación de ruta corta. Al aparato, como siempre, conecto una trampa de humedad. En esta destilación sí vamos a controlar la temperatura y vamos a recolectar todo lo que se destila a una temperatura estable de unos 130 grados Celsius. La presión reducida a la que estoy reducirá el punto de ebullición del producto. Lo que no se destila a una temperatura estable lo descartamos. Cuando la temperatura se estabilizó, comenzamos a recolectar el destilado. Al principio parecía incoloro y transparente, pero al final tomó un tinte amarillento muy ligero. Esto no afectará en nada y seguramente se deba a la degradación del anhídrido acético. De hecho, esta reacción debe haber sido realizada al vacío, pero bueno, no quería hacer que mi bomba tragara olores a basura y anhídrido acético. Come on and take me on. Come on and take me on. Come on and take me on. Your words are like throwing stones, skipping across my skin. Take one look at what has gone before. There's no way you will ever win. Come on and take me on. Come on and take me on. Come on and take me on. Come on and take... Cuando la temperatura comenzó a bajar, retiro el matraz de recolección y lo tapo. Aunque obtuvimos mucho menos producto que la vez pasada, nuestro producto es sustancialmente más puro. El matraz de reacción quedó como un crimen de guerra. De nuevo, pero en un momento voy a explicar cómo lo pude limpiar. Mi anhídrido acético tiene un ligerísimo olor a repollo cocido. Esto se puede deber por la presencia de mercaptanos. Eso sí, están en una cantidad tan pequeña que no afectarán prácticamente nada. De hecho, el producto olía un poco a comida china, vinagre con repollo. Para eliminar estas impurezas podría haber usado permanganato de potasio para oxidar las impurezas, pero bueno, no tenía y ni quería comprar. Guardo el anhídrido acético en ampollas de vidrio. Voy a dejar un poco, aproximadamente medio mililitro fuera para poderle hacerle unas cuantas pruebas. Pero bueno, medio que se me olvidó grabar las pruebas. Las pruebas fueron las mismas que la vez pasada. Primero, al mezclarlo con agua observé que no se mezcló y se fue disolviendo poco a poco. Eso es una excelente señal. También, el agua tomó un pH de aproximadamente 3. También era ligeramente inflamable. Y bueno, como soy un poco retrasado, se me olvidó pesar el producto, así que tuve que cambiar el anhídrido de ampolla para pesarlo. El tubo completo junto con un vaso pesaron aproximadamente 65.64 gramos. Al final, la ampolla sellada con el vaso y la punta pesaron unos 74.93 gramos. Esto significa que obtuvimos aproximadamente 9.29 gramos de anhídrido acético, pues razonablemente puro. Al final, resultó que esta cantidad fue prácticamente lo necesario para producir el paracetamol. Sobre repetir este método, pues
Depende de sus recursos. Si no tienen equipamiento demasiado sofisticado ni muchos reactivos, este método es bastante eficaz para producir pequeñas cantidades de anhídrido acético razonablemente puro. Sin embargo, todo en este método es extremadamente intensivo. También es muy apestoso. Todo en esta síntesis huele a basura. También debemos producir cloruro de azufre y limpiar azufre de la cristalería. Pero bueno, si no lo podemos comprar y no tenemos demasiado equipamiento, este sería un método más o menos viable. Una cosa buena sobre este método es que es el más seguro de todos, aunque tengamos que producir tantos compuestos tóxicos. En el futuro, el método que yo recomendaría sería usar cloruro de acetilo y ácido acético glacial. El problema es que para este método debemos usar pentacloruro de fósforo y, en primer lugar, el pentacloruro de fósforo es extremadamente tóxico en comparación al dicloruro de azufre. Además, conseguir fósforo rojo es bastante difícil. De hecho, yo diría que es más fácil comprar anhídrido acético que comprar fósforo rojo. De hecho, encontré un sitio que vende cantidades superiores a 1 litro, pero bueno, no necesito tanto. Y no quiero que el FBI me toque la puerta, así que bueno, tuve que emplear este método. Honestamente, no recomendaría este método a menos que necesitemos una pequeña cantidad de anhídrido acético a una pureza no muy alta, pues lo podríamos intentar. Yo en lo personal lo compraría, pero bueno, está bastante caro y ponen muchas trabas en el envío. Y bueno, el siguiente video seguramente tardará algunas semanas en salir, ya que voy a llevar a cabo las últimas reacciones de la síntesis del paracetamol a partir de PET. Solo como un último mensaje, en verdad, nunca hagan nada ilegal. Tarde o temprano acabarán en prisión. Y también, si alguien replica esto, que no deberían, primero revisen sobre el estado de este químico en su región, ya que en algunos lugares es ilegal sintetizarlo. Y bueno, pues... FBI, open up! Para limpiar el matraz solo añadí un poco de peróxido de hidrógeno concentrado y al final lo remojé 5 horas en un baño de hipoclorito de sodio. Y listo, ya tengo el último precursor para el paracetamol que voy a sintetizar.